Bueno, yo creo que será de gran impacto porque no hay material similar en español que yo sepa. Entonces yo creo que como el tema es muy importante y para la sociedad es muy importante conocer de estos temas, mi expectativa es que tendrá un gran impacto. Bueno, el libro presenta diferentes proyectos de creatividad computacional con diferentes enfoques. Uno de ellos es muy formal, por ejemplo el capítulo de Wiggins es muy formal, otro es muy práctico como el de Enigma Ford, que la idea es tener un sistema chiquito que sea fácil de usar. Otros están basados en teorías cognitivas y su representación en modelos computacionales. Y la otra gran temática es la interdisciplina. Todos los capítulos hablan o mencionan sobre la interdisciplina, pero en particular los dos últimos lo abordan en forma profunda. De momento no, de momento es la que tenemos nada más, pero seguramente más adelante, dependiendo de cómo se mueva promoveremos que se hagan más. Yo creo que es muy importante para la sociedad mexicana y latinoamericana conocer estos temas. Bueno, yo estoy muy satisfecho, es algo que cuesta muchísimo trabajo, lleva muchas horas de esfuerzo, mías como editor, pero también de los que han participado, desde la editora del Patria, del grupo editorial Patria, como de los autores, son muchas horas de esfuerzo. Entonces, pues yo me siento muy satisfecho, muy contento y yo espero que la... Como desarrolladora y como diseñadora, yo me dedico a los videojuegos narrativos y entonces desarrollar juegos narrativos en sí mismos es muy difícil porque cuando estás intentando reunir lo que es el juego mismo con la historia, cuando fusionan el diseño con la narrativa y no vale solo con que tenga como un tamaño de estos juegos, puede salirse un poco de los juegos más pequeños. Se puede cambiar de escala, pero en el momento en el que intentamos poner juntos un juego y la narrativa, se nos dobla o se nos triplica el trabajo incluso. Pues la coherencia de los juegos narrativos es por eso que me centro tanto en la creación de mundos. No empiezas desde el mundo, la historia va a haber cosas que no le entran, no tienen coherencia. Y a mí me interesa más el empezar por la historia y encontrar el juego a partir del mundo, a partir de esa historia del mundo. Yo estaba en literatura y mi primer interés fue el darme cuenta de que hay estructuras narrativas que se repiten en los videojuegos. Y de hecho, las estructuras de Vladimir Pro fue lo primero que yo miré en el contexto de los videojuegos. Porque me di cuenta de que había muchos videojuegos que repetían, pues eso, rescatar a la princesa lo tenemos en Super Mario, pero lo tenemos también en los juegos de Prince of Persia, los juegos de Zelda que también son de Miyamoto. Entonces, ¿de dónde viene aquello? ¿Cómo es que estamos contando siempre la misma historia? Y a través de eso, pues empecé a estudiar videojuegos en términos narrativos. Cosas. Para mí yo creo que sería tener herramientas que me permitan crear mundos. Puede ser muy complicado porque puedes empezar por ahí. Lo que a mí me gustaría tener en la parte de creatividad computacional, a mí lo que me interesa son herramientas que soporten y ayuden la creatividad de los autores. Más que ver a las computadoras crear, es más, las computadoras ayudan a crear, son co-creadoras de juegos, por ejemplo. Entonces, para mí la herramienta que me encantaría tener, pues es una herramienta que me permita poder entender mi mundo y el estado de mi mundo a medida que evoluciona. Intentar entender tanto la computación como la parte creativa y venir de diferentes campos e intentar hacer un buen trabajo en ambos campos. Y lo que hay que hacer es esforzarse un poco y realmente salir, combinar y hacer un trabajo realmente interdisciplinar, no quedarse en su disciplina. Ser curiosos.
aprender de todo. Cuando hablamos de creatividad, pues tenemos un montón de medios artísticos y tratar de entender el arte en diferentes ámbitos. Ser curioso un poco y no quedarse solo en la parte en la que uno está cómodo, la que se nos da bien. También el hacer cosas que se nos dan menos bien es donde podemos realmente avanzar y donde podemos innovar. Is doing a new interactive drama now, releasing, working for the next year or two on a new one using the new infrastructure, because there have been these improvements. And it's been, I think, disappointing to both of us that there really has been nothing like Facade released in the 10 years. Like, we kind of hoped that people would look at this approach to interactive drama and say, oh, I'm going to make something like that, but better, right? And then people kind of trying to be better than the previous things. That's how a field makes progress. And instead, Facade kind of went out there, everyone said, oh, it's great, and people still reference it and stuff, but no one followed on, right? No one tried to build that kind of experience. So we're going to build the next one and try to push the field forward. Okay, so now that you mentioned that you're working on new games, is it going to be also in computers, or is there a plan to make these kind of games for Android and iOS or any other console? No, right now we're looking at, it would be computer-based. We are looking at augmented reality and virtual reality as possibilities for it. So augmented reality, you'd be wearing something like the HoloLens or the Magic Leap whenever that comes out. And so you'd be sitting in your own living room with characters walking around your living room and you're interacting with them and so on. And then virtual reality, of course, using something like Oculus so that you're fully immersed in this like face-to-face experience with the character. But both of those are still essentially computer-based experiences. There isn't really enough processing power on a mobile device to do this. So we need the processing power of a computer. So I guess it wouldn't be possible for me to make a game like in Unity, for example. I mean, I don't know, I'm sort of a fan of that kind of things, but is it possible, or do I need more computer power or experience? Well, I think if you're using, I think it would be difficult to make a Facade-style game using Unity's like built-in scripting approaches and finite state machines and stuff. You really need a different kind of AI. But we have hooked the Facade-style AI up to Unity. So this last research project we were doing at Santa Cruz, we were actually using Unity, and then had Able and these other AI architectures talking to Unity over sockets, and then the Unity game was actually displayed on a large screen, and so you're standing in front of the large screen, and we were also using the Kinect to measure gestures and to do speech. And so that was another big difference from this between Facade and this last research project, is there's no typing in this one. You're standing in front of a screen and you're talking and you're gesturing. And so there were a lot of difficulties, as you might imagine, that we were having to overcome with doing that kind of gesturing and talking interface. Okay. So what do you think will be the future for this kind of thing, for artificial intelligence and for video games? Well, I think there's a lot of different futures. So we've been talking a lot about autonomous characters and interactive storytelling, and I still think there's a ton of work to be done in making characters that are more responsive, that know what to do in a larger variety of situations. So there's plenty of work to do there, but there's also the beginnings of work now on building AI systems to help game designers. So instead of it being AI for players, it's AI for designers. And my group and some other groups around the world have just been starting to kind of build systems that know about game design, kind of like the stuff I was talking about yesterday, but instead of kind of generating games on their own, they're really intended to be used by designers to help designers think about and explore their game design. Right now, when designers design games, they kind of write out things on paper,
They might write stuff in a document on the computer, but there's no tool really to help them. There's nothing that's the equivalent of like computer-aided design that architects have. There's nothing like that for game designers. And so you have to put some smarts about game design in the machine and then figure out good ways of interacting and good interfaces for designers to interact with these AI systems so that they can sort of collaborate with the AI on designing a game. So I think there's a lot of work that's going to happen in the future of game AI, in AI for designers rather than players. Okay, just one last question. I can plan this question, but why do you think these kind of things haven't been so popular so far? Like, for example, you said Facade is the only interactive drama game we have so far. Like, why do you think they haven't been making these kind of games like that? Or why aren't they popular among players in general? Right. Well, I think one of the reasons why designers haven't followed on, because I've asked some game designers about this, and they basically said that based on Facade, we didn't really provide good directions for how you could do it yourself. It was sort of like, we spent 5 years devoting our lives to building this giant custom AI system for this one game, and we didn't really create a pipeline, a process, and tools that would allow other people to do it. So I think that's the main reason why, because most professional game developers I've met know about Facade and think it's interesting, but aren't doing work like that themselves because how do you do it, right? We didn't really describe well enough how to do it and provide the tools and so on. As far as players, I'm actually impressed and surprised by how many people still play Facade 10 years on. So these Let's Play videos on YouTube and Twitch of Facade, people are still constantly posting them. So I'll do a Google search and it'll be like a week ago, someone will have posted like a Let's Play, and some of these Let's Play videos have like 3 million views or 3.5 million views. So it's like people are still actively playing Facade and posting videos, and then millions of people are watching those videos, which I still find strange and amazing for a game that's been out 10 years. But I think it really is an example of why using the natural language interface, where we let people say whatever they want, was a good idea. When we did that back in the 2000s, we got a lot of criticism from game developers who said, the problem with the natural language interface is that part of the time it doesn't work, right? It doesn't understand what you're saying. When you're typing, you don't know exactly what action you're taking in the world. Like, the system is turning your typing into actions under the hood. It's like saying you type something, it's like, oh, that's a reference to the couch. That was agreeing with Trip. That was flirting with Grace. That was arguing with someone. So it does have this language of social actions underneath that what you type is being turned into. And many developers said, why don't you just present those directly so that people know exactly what they're doing instead of typing in words. But I think by typing in words, it allowed people to express themselves and to express their own character in the game. And I think that if we'd had a menu, for example, for playing where you picked actions off a menu for Facade and everything else was the same, people wouldn't be playing it 10 years on, and people wouldn't be posting Let's Plays about it. I think it's all because of the expressiveness of the language and people kind of playing with the system, expressing something that the system kind of misunderstands, and then the character's reaction is funny because of the misunderstanding, or that, and so this is, to me, it has really sold me on natural language being the key to interacting with characters rather than using menus and so on, because it allows the player to express themselves. La especialización está muy bien cuando lo que quieren unos son objetivos muy concretos, muy relacionados con cuestión especificidad de la interdisciplinaridad. Están todas aquellas cosas, por ejemplo, donde la tecnología empieza a extenderse, a expandirse hacia territorios que antes no eran. Ese hecho de estar sacando la tecnología de una aplicación tan concreta como se venía haciendo hasta ahora a un campo que hasta ahora no era tecnológico, la tecnología era la pluma o la máquina de escribir, o el lienzo y el óleo y el pincel. Ahí ya tiene que haber, por
necesariamente son tareas que realizan las personas, pues empiezan además a entrar en juego otras disciplinas que estudian simplemente cómo les funciona la cabeza a la persona. Lo que hace es abrir el campo de estudio y permitir que se puedan aportar intuiciones nuevas o valores nuevos que tiene que venir acompañada de un argumento razonado de por qué las disciplinas que se van a poner en juego tienen sentido juntas. Ingeniero de computación siempre me había interesado la parte del pensamiento del lenguaje natural, ¿no? Y estudiar cómo las palabras se juntan, cómo la gente maneja las palabras, la gramática para conseguir su sentido. La poesía me parece que es el límite, cuando uno lleva el lenguaje al límite y quiere exprimir todas sus posibilidades de comunicación para explicar cosas difíciles de compartir, recurre a la poesía. Entonces, ahí es donde yo creo que es el campo concreto en el que están en juego todos los recursos reales del lenguaje y la capacidad. Al que está empezando, claramente le puede ayudar mucho toda la parte de formalización de los elementos métricos, ¿no? De ser capaz de, para cualquier borrador, hacer una evaluación real y explicar si tiene el número de sílabas adecuado, si rima, si no rima. Al que está en un nivel medio, posiblemente le pueda proporcionar un mecanismo alternativo de generación de ideas, de muy rápidamente recombinar distintas soluciones de maneras que a lo mejor no se le hubieran ocurrido. Para el que lo sabe hacer muy bien, este tipo de sistemas lo que proporcionarían es un rato de entretenimiento, básicamente, porque jamás podrán competir con un poeta de verdad. Yo creo que eso es muy difícil, muy difícil. No, en este sentido, no creo que lleguemos nunca a la situación en que se ha alcanzado en el mundo del ajedrez, donde las máquinas ya juegan mejor que los grandes maestros, ¿no? El futuro a largo plazo es muy difícil de predecir. A medio plazo, yo sí que creo que empezaremos a pasar de este tipo de... Ahora mismo, los trabajos que hay en creatividad computacional son un poco de demostración de un potencial. Esto se puede hacer, esto es lo que se puede hacer. El futuro a medio plazo queremos hacerlo en situaciones concretas para resolver problemas concretos. Eso es un poco lo que falta ahora. Un poco procesos un poco más dirigidos en los que no simplemente la máquina genera poesías o genera música, sino que se generen poesías o músicas o pinturas con un objetivo concreto, con una temática concreta, y que sin embargo sean innovadores y cumplan su propósito, ¿no? A larguísimo plazo, yo creo que también es posible que haya un efecto de aprendizaje de cómo funciona la creatividad humana. Y a partir de ahí es donde sí que creo que puede empezar a haber ciertos procesos de simbiosis, ciertas situaciones en las que lo que están descubriendo las máquinas empiece a aportar ideas nuevas a los creadores humanos.